De la política internacional durante la pausa, pero bueno, vamos inmediatamente al panel de conversación, saludando a la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate Rolano. Buenos días, Monse, gracias por estar acá. Muy buen día. Quiero agradecerle muy especialmente, y ella sabe por qué, a la cientista política Javiera Arce por estar esta mañana. Muchas gracias, Javi, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Buenas tardes acá. Sí, buenas tardes, gracias por estar con nosotros, y saludar también al investigador del Instituto Libertad, Pablo Rodríguez. Pablo, siempre bienvenido, gracias por estar acá. Hola, muchas gracias a ustedes. Oye, me da una envidia ver por la pantalla la Javiera de polera, con calor, nosotros aquí... Que Florida, además, irradiando primavera colorida, por todos lados. Sí, ¿no? Verano ya, está súper caluroso, yo de verdad estoy así... Esto es muy raro, hay como 28 grados, 29 grados en este momento en Londres y nunca hay esta temperatura, así es que bueno, tenemos una sana envidia, Javi, desde la distancia. Oye, bueno, yo quería partir para seguir la línea de la conversación que tenía Pato con el abogado Francisco Cox sobre el levantamiento del secreto bancario, que ha sido tema. Ayer fue un tema muy fuerte, la moneda, fue el tema de la vocería, luego el presidente se pronunció, hizo un emplazamiento a la derecha, ¿no? ¿Por qué se oponen a levantar el secreto bancario? Sabemos que esto es parte de una ley que está en el Senado, ¿no? La ley de inteligencia financiera, y que está en su trámite, digamos, en el Senado. Pero bueno, se ha tomado este tema a la agenda por dos cosas, ¿no? Uno, estas declaraciones de Evelyn Matei respecto de la narcopolítica, y por otro lado, esta situación que podría tener carácter de corrupción de estas indicaciones, ¿no? Que estaban calcadas por parte de algunos parlamentarios de derecha, que eran igual a un informe de Zona Pesca. En el contexto de la discusión de la nueva ley de pesca. Se ha tomado a la agenda el tema del secreto bancario, y lo que decía Francisco Cox hace algunos minutos es que, claro, es importante, ¿no?, avanzar en una ley, en mayores atribuciones, pero no creamos que con una ley se resuelve todo, que hay que fortalecer las instituciones, ver cómo funcionan. Daba ahí algunos ejemplos. ¿Es la panacea, como se ha planteado, esto del levantamiento del secreto bancario, considerando que ya existen estas atribuciones por parte, por ejemplo, de la Fiscalía? Pablo, ¿cómo lo ves? Sí, el fondo del tema yo creo que todos lo compartimos, en el sentido de que efectivamente existen herramientas para vigilar y para prevenir fraude, lavado de dinero, y eso creo que es lo que todos estaremos de acuerdo. Sin embargo, a mí me quedan dudas de que efectivamente sea un proyecto que sea tan distinto a lo que tenemos hoy día. Uno no es experto en la materia, pero lo que ha leído, tantas cosas que han salido en estos últimos días, tiene que ver muchas veces que lo que topan muchas de las investigaciones de las instituciones a cargo tiene que ver con los plazos, más que con las limitaciones de acceder a las cuentas bancarias o al registro bancario, a los movimientos. Es decir, pareciera que las investigaciones, cuando son de ese origen o hay sospechas respecto a aquello, no alcanzan en los plazos porque prescriben. De hecho, el mismo director de Servicio de Impuesto Interno señalaba que esto tiene 3 años de prescripción, y que por lo tanto, a partir de eso y otras declaraciones que uno ha escuchado, me parece que más el foco tiene que ver con a lo mejor ampliar los tiempos de investigación, por ejemplo, más que enfocarse en esto que yo insisto, puede tener un fin positivo, pero en un contexto de alta desconfianza hacia las instituciones incluso, a mí no me parece si es la mejor medida, y añado que tampoco creo que genere la confianza de los actores, justamente pensando que impuesto interno es una decisión técnica, por ejemplo, pero sabemos que está sujeta a criterios políticos. Entonces, la desconfianza hacia instituciones como impuesto interno, como se podría en el futuro politizar o ocupar instituciones para perseguir ciertas cosas específicas, creo que es un riesgo que está presente. Y entendiendo que es un debate complejo, que es muy técnico, a mí, por ejemplo, me parecería mucho más pertinente, dotar de mejores capacidades a la unidad de análisis financiero. Uno ha leído que tiene poco personal para justamente seguir este tipo de operaciones, pero creo que no sé si es un elemento que haga tanta diferencia. Yo creo que tiene que ver mucho más bien con procedimientos que, como digo, podrían ampliarse justamente respecto a las investigaciones, para que las investigaciones pudieran desarrollarse con mejor procedimiento y tuvieran un mejor desenlace,
pero mejor ampliando, por ejemplo, el plazo de investigación. No necesariamente directamente dar este espacio, que yo entiendo que es limitado también, que tiene algunas ventajas y que hay mucha gente que está a favor, algunos abogados expertos también, pero creo que es una herramienta que no sé qué tanta diferencia podría hacer respecto a lo que hoy día ocurre con las investigaciones judiciales o investigaciones tributarias. Sí, Javi, bueno, quisiera separar lo técnico de lo, no sé si llamarlo más político-valórico, pero en lo que tiene que ver con lo técnico, ¿no? Está este planteamiento de Francisco Cox, está lo que señala Pablo también. Yo, como complemento, para agregar otra mirada al tema, citaría al director del Servicio de Impuestos Internos, Hernán Frigolet, quien ha dicho que para el organismo que él dirige sería muy importante levantar el secreto bancario, y de alguna manera vincula lo que tú mencionabas, Pablo, de los plazos con el secreto bancario, porque él dice que los procedimientos que hoy día se requieren para poder levantarlo muchas veces terminan llegando, para efectos de la certeza del procedimiento, demasiado tarde. Entonces hay una relación entre el plazo de los 3 años y el hecho de poder o no disponer de más flexibilidad para enfrentar el tema del secreto bancario. Entonces eso por un lado, ¿no? El plano de lo técnico, que ahí Javiera te lo quería preguntar. Pero por el otro lado, un plano, si se quiere, más político-valórico, donde solo menciono 2 dimensiones. Primero, llama la atención cómo se alinean las fuerzas políticas, o sea, el oficialismo completamente de acuerdo con levantarlo y la oposición completamente en contra. Eso me llama la atención, no lo doy por obvio, habría que analizar por qué está ocurriendo eso. Pero por el otro lado, otra dimensión que también complejiza el debate, que la aportaba el propio Francisco Cox, que es que acá también habría que incorporar el criterio de las libertades individuales, ¿no? Y él mencionaba que el tema del derecho a la privacidad, muchas veces en momentos de conmoción, Javiera, tú lo has estudiado, termina haciendo que las personas estén dispuestas a ceder pedacitos de privacidad al sistema a cambio de mayor seguridad, y que muchas veces lo que está contenido en las compras bancarias no necesariamente tiene que ver con delitos, pero sí con cosas indecorosas, no sé, como queriendo a pensar al tiro en gente que compre sex shops o OnlyFans o cosas por el estilo, que no quisieran que se supiera, ¿no? Francisco Cox... Si lo comparaba con la detención por sospecha, de hecho. Claro, también. Claro. Entonces Francisco Cox no puso esos ejemplos, yo los pongo porque me imagino que es del tipo de ejemplos de gente que compra cosas que no son ilegales, pero que no quisieran que se supiera. Bueno, es complejo el tema, por eso preferí como poner a tu disposición todas estas aristas para darte la palabra. Bueno, yo de estos temas yo no sé tanto, pero sí creo que lo que abunda no daña. En este caso, más allá de las libertades personales, que yo ahí sí estoy súper de acuerdo, porque creo que estamos llegando a niveles bien complejos de ceder espacios de libertad, y yo entiendo profundamente a la gente en Chile, porque de verdad la sensación de inseguridad es muy fuerte. Pero también, claro, si no tenemos una infraestructura de inteligencia mucho más fuerte, aunque tengamos una ley de secreto bancario, esto no va a resultar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo, de la experiencia que tengo, por ejemplo, acá, que acá es una de las bolsas más importantes del mundo, acá se lavan activos, es muy, muy frecuente. Pero dentro de la tecnología que existe, que cada vez que tú metes a tu cuenta más allá de, no sé, creo que es como 7.000 pounds, inmediatamente el banco te bloquea la cuenta. Y esa es una norma que existe, hasta que tú no digas de dónde sacaste esa plata. Porque además hay impuestos que se van cruzando, que ellos van comprando. Entonces yo no sé si tenemos esa tecnología todavía a disposición dentro de nuestros propios bancos, que sean capaces de dar alertas a este tipo de cosas. Yo creo que esto va no solamente con el levantamiento del secreto bancario, sino que también con la posibilidad de investigar ciertas remesas que te llegan de manera dudosa a tus cuentas corrientes. Uh-huh. Y eso también es parte de los avances tecnológicos que van complementados. O sea, no necesariamente vamos a estar, porque ocurra o se apruebe, y aquí yo creo que Pablo tiene toda la razón, esta ley del secreto bancario, vamos a estar súper felices y se va a acabar el narcotráfico, el crimen transnacional organizado. O sea, a mí me parece que está bien, que suma, pero el punto principal es que todavía estamos con mecanismos súper arcaicos tratando de combatir un crimen que se va sofisticando cada vez más. Entonces,
mi pregunta también es anterior. ¿Qué está pasando con la ley de inteligencia? ¿Qué está pasando con la infraestructura que existe para poder hacer frente al crimen transnacional organizado? Que no estamos hablando solamente de tráfico de drogas, estamos hablando de tráfico de personas, estamos hablando en el norte de tráfico de minerales, estamos hablando de un montón de mercados ilegales en el sur, el tema de las maderas, etcétera. Entonces, acá es un cúmulo de delitos que todavía no hemos sido capaces ni siquiera de ir dividiendo, analizando cuáles son las redes, cuáles serían los países donde los cuales se están beneficiando sobre esto y los alcances del mismo. Yo creo que ahí... Y también, por otro lado, tiene que ver con los organismos fiscalizadores. Yo creo que ahí falta institucionalidad y eso tampoco es una discusión que está en el centro. Por eso, o sea, creo que en esta premura que existe por aprobar cualquier cosa que parezca sumar a la ley de seguridad, se contraponen estos dos tipos de posiciones, en este caso que es como blanco-negro, estoy a favor o estoy en contra del secreto bancario. Ahora, estas agendas, y con esto termino, creo que requieren mucho más que esta polarización de las élites de nuevo, y que son muchísimo más complejas y hay que mirar las experiencias internacionales, y creo que por ahí no está yendo lamentablemente el poder legislativo, sino que se está enfrascando de nuevo en una discusión súper decorativa y que también tiene réditos electorales, o aparentemente creen que tiene réditos electorales y populares. Bueno, sí, otro tema que no se relaciona nada con esto, pero sí tiene una dimensión técnica y una política, es todo el debate respecto del alza de las tarifas eléctricas que empieza ahora en 5 días más. Esto tiene enredado al gobierno en una especie de zapato chino, porque la verdad es que no tiene una solución fácil, ¿no? No están los recursos para ampliar sustantivamente el subsidio, lo dijo ayer creo que fue el ministro Marcel o la ministra Vallejo. No está la plata, digamos, ¿no? Y por otro lado, tampoco se puede continuar con esta política de congelamiento de las tarifas. Hay razones técnicas, nosotros acá hemos tenido también algunas entrevistas, conversaciones, pero quiero ir a la dimensión más política, porque se está planteando una posible interpelación o incluso acusación constitucional contra el ministro Pardo, que hay una posición bien difícil, y lo curioso de esto es que son los mismos parlamentarios que aprobaron la ley hace algunos meses, ¿no? Esto se aprobó en el Congreso, hay que recordarlo, no es una decisión del gobierno antojadiza. Y también la decisión de congelar las tarifas durante el estallido social fue una decisión que se tomó desde el gobierno y también el Congreso. ¿Qué hacer en esta situación para el gobierno? Lo más fácil sería chutear la pelota, seguir sacando recursos, ¿no? Y darle este problema a las autoridades que vienen. Pero pareciera no ser lo responsable y sí, pareciera ser responsable lo que está haciendo. Ahora, esto tiene un costo político y además a pocos meses de las elecciones municipales, ¿no? ¿Cómo ves esta situación, Pablo, desde la perspectiva del gobierno y del sistema político, ¿no? Que fue quien también se hizo parte de esta decisión? Sí, hay como una especie de distancia entre lo que los parlamentarios aprueban y lo que efectivamente después es la práctica, y eso no pasa solamente en estos proyectos, pero creo que el punto de fondo tiene que ver con que no es sostenible mantener un congelamiento de las tarifas, por un tema de recursos que están involucrados y que generaría un problema mayor cada vez que esto se fuera postergando y que lo haría inviable en algún momento. O sea, es mucho recurso, mucho dinero, y eso es un punto que hay que tener sobre la mesa. Pero a mí lo que me llama la atención tiene que ver con la actuación del ministro. Yo creo que el ministro no fue lo suficientemente claro respecto al problema que existe del alza de las cuentas. Y eso es un problema político, evidentemente. Porque probablemente los actores que son participantes del sistema saben que esto iba a explotar en algún momento, que iba a salir. Pero creo que las respuestas que dio el ministro frente al Congreso justamente no fueron las más claras respecto a la grandeza del problema y también a los montos que involucraría justamente el alza en las cuentas. Y eso creo que el gobierno no lo ha enfrentado bien. Uh-huh. O sea, insisto, sabiendo que todos sabemos que esto en algún momento tenía que tratar de resolverse, la actuación del ministro, que es un ministro más técnico que político probablemente, no ha estado a la altura justamente del problema que se viene al gobierno.
Y creo que eso justamente abre implicancias políticas que tienen que ver con que, no sé si prospere la acusación, es muy difícil cuando no tienes los votos, pero eso te produce desorden también en tus filas, en el mismo oficialismo. Y esa arista política creo que también es relevante, porque justamente pensando que vienen las elecciones, nadie va a estar cerca de un gobierno que le sube las cuentas, estoy simplificándolo, pero que le sube las cuentas de luz a las personas. Entonces, es una jugada política poco inteligente desde el punto de vista del anuncio, de la forma en que se trata, porque justamente te va a traer que tus parlamentarios, tu alcalde, tu fila oficialista, se te van a salir del gobierno, del punto de vista de que van a estar en contra, van a criticar esta medida, y eso creo que pudo haber sido mucho mejor hecho. Bueno, ayer, disculpa Pablo, muy cortito, Carol Cariola, diputada del Partido Comunista y presidenta de la Cámara, hizo un llamado al gobierno a resolver este tema, ¿no? Lo mismo hizo desde Capitán Llave Daniel Jadwe, pero bueno, no quiero comparar ahí los liderazgos. Carol Cariola, que generalmente está bien alineada, ¿no? con el gobierno, llamó la atención que hiciera este llamado al Ejecutivo. Es que es evidente, o sea, es muy impopular subir las cuentas. Yo sé, uno entiende las razones de por qué esto está ocurriendo y que hay congelamiento que lleva muchos años, pero creo que el manejo de las crisis tiene que ver con que tú las comunicas de mejor forma. Y creo que hoy hubo una falencia importante por parte del ministro y el equipo más técnico de salir a dar los argumentos y desde el punto de vista político también de dar un cierto camino, cierto cauce a esto, porque se podría resolver de alguna manera más gradual, no sé, podrían haber fórmulas, pero le abrió un flanco muy importante al gobierno, porque claro, cuando tus candidatos van a salir a la calle en una campaña que se está por iniciar, y te van a sacar en cara probablemente que le están subiendo las cuentas de luz a las personas, obviamente va a haber una desafección importante por parte del oficialismo hacia el mismo gobierno. Sí, Javiera, siguiendo la línea de lo que decía Monse, esto también tiene una dimensión técnica y otra política. Lo más técnico es que el mecanismo de fijación de las tarifas es súper prístino, el sistema lo establece incluso con un mecanismo de cálculo. Pero luego viene la pregunta de si está bien el mecanismo o no, o sea, si la proporción entre lo que las familias en Chile ganan y lo que pagan en cuenta es correspondiente o no. También está el tema del servicio, que yo sé que es un asunto distinto, pero las personas tienen legítimo derecho a reclamar que cada vez que llueve se les corta la luz y cosas por el estilo. Y también está el rol del Estado, ¿no? Tanto el rol del Estado, Javiera, respecto a los subsidios, como también a través de la propia propiedad, valga la redundancia, que es un tema que acá en Chile parece tabú, pero que tú que vives en Europa sabes que en muchos países de Europa se da por sentado que las empresas proveedoras de servicios tienen que ser estatales, ¿no? Entonces esa es la dimensión como más macro del tema, pero luego yendo a la dimensión más política, claro, ¿qué gobierno se va a disparar en el pie subiendo las cuentas en un año de elecciones, ¿no? Y ahí es donde entra el dilema entre lo técnico y lo político. ¿Cómo lo ves? Sí, yo la verdad es que no entendí muy bien cómo llegan a este anuncio y cómo además lo manejan tan mal. Ese es el problema, pero también yo creo que esto les explota definitivamente porque nadie se preocupó como de planificar antes de lo que ocurriera. O esto se veía venir tal vez, de hecho leyendo y viendo por ahí las noticias, esto se congelan, claro, para el estallido social las tarifas, pero en algún momento esto tenía que regularizarse, entonces alguien debe haber tenido esa información. El problema es justamente que se hace desde lo político. Por ahí Marcel salió a decir que iba a haber el tema de los subsidios. Más encima estamos en pleno invierno, si eso es como lo más complejo de todo, entonces se gasta mucho más energía que en el verano, muchas personas tienen mucha dependencia, sobre todo para calentar las casas, de la electricidad, para cocinar, hay varias funciones que tiene la electricidad y por lo general se gasta mucho más en invierno, entonces ahí yo no entiendo muy bien cuál fue el criterio de lanzar esto, por qué lanzarlo acá y no tratar de haberlo retrasado quizás para septiembre, octubre, cuando ya el clima estuviese un poco más tranquilo o después de las elecciones. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Esto es un tema bien complejo porque las energías son caras. Se planteó que muchas de estas tarifas iban a regularse o iban a bajar entrando nuevos actores al sistema a través de energías renovables no convencionales. Eso entiendo que está funcionando, pero no sé si del todo. Hay que mirar esos esfuerzos también, pero hay que hacer algo porque si no van a tener un desorden legislativo como el que vimos hace una semana atrás con este señor
Soto, creo que se llama, el del PPD, el jefe de bancada del PPD, que es como independiente, Raúl Soto, Sí, creo que se llama. Raúl Soto. Andaba diciendo que había que hacer un retiro de fondos porque no se iba a aprobar la reforma de pensiones. Bueno, teníamos esta persona, ahora tenemos a la diputada Cariola. Mañana no sé quiénes van a ser, pero van a empezar a descolgarse pronto y esto va a generar un problema. Ahora, una interpelación al ministro, como se ha ido deslizando, yo diría que ahí la oposición de nuevo podría salir trasquilada. Ya han intentado interpelar a varios ministros y no les resulta, hacer acusaciones constitucionales. Yo me iría con más cuidado, pero sí creo que fue bastante desacertado no planificar que se venía precisamente esta alza, y claramente la gente está muy enojada a propósito de que la economía, tampoco hay una percepción de la economía esté funcionando bien. Sí, o sea, evidentemente el gobierno tiene que hacer algo, el tema es qué, ¿no? Esa es la pregunta que va a tener que resolver en los próximos días, porque esta alza comienza, como decíamos, el 1 de julio, pleno invierno, como dice Javiera, en un contexto donde hay muchas más horas de oscuridad que de luz, y donde mucha gente se calefacciona efectivamente con electricidad, pues aire acondicionado, estas estufas eléctricas. Bueno, me parece el momento más idóneo para subir las cuentas de luz. Y también está la idea de focalizar en el 40% más pobres, ¿no? El problema es que el 40%, el techo del 40% más pobre sigue siendo de sueldos súper bajos. Entonces, esto que suena bien como eslogan, ¿no? De repente las personas, voy a decirlo así, que están en un centímetro después del 40% más pobre, no necesariamente tienen sueldos que les permitan enfrentar adecuadamente un alza de las tarifas. En algunos casos estamos hablando de alzas de 10.000 pesos mensuales, 20.000 pesos mensuales. Es harta plata para una familia de presupuesto exiguo. Así es. Oye, Pato, ¿sabes qué? Una cosa que quería agregar, y además también hay otro problema. A mí me parece preocupante que las empresas de servicios básicos en Chile funcionen tan mal y que nadie les diga nada. O sea, de hecho, hay cortes de luz que duran días, cortes de agua. O sea, ¿de qué estamos hablando? El tema de esto también yo creo que podría o debería ser un tema que se tome en la agenda, más allá de andar peleando en esta cosa cochina que siempre tienden las personas en el Congreso, que cada vez tenemos, o sea, el debate político en el Congreso está muy, muy horrible. Pero el tema de qué es lo que vamos a hacer si seguimos con tipos tipos de clima como los que están sucediendo en este momento, estos cambios de clima que están ocurriendo no solamente en Chile, sino que en el mundo. O sea, estamos hablando de que hay lluvias muy fuertes donde se inundan las calles completamente, se inundan las casas. Nadie está hablando del tema de cómo hacer ciudades más resilientes, cómo hacer desagües mucho más rápidos de las aguas. Y ahí están también involucradas estas industrias de servicio que primero no limpian, no se preparan, y que precisamente estamos pagando por un servicio que cada vez es más caro y cada vez más malo. Entonces también, ¿cuál es el rol del Estado también como ente fiscalizador, como de preocuparse además de planificar esto? Hay regulación para planificar esto. Es lo mismo que los incendios. O sea, estamos con eventos climáticos demasiado extremos en estos años y estos temas son re importantes, y pareciera que más allá del costo final, nadie está pensando en cómo planificar esto en el futuro, donde el cambio climático ya llegó para quedarse y esto va a impactar completamente a la ciudadanía en todo sentido. Así es un gran tema que vamos a estar siguiendo. Por cierto, nos tenemos que ir a la pausa, pero a propósito de elecciones, a la vuelta queremos comentar un poco lo que está pasando en la oposición, ¿no? Hay algunos movimientos o falta de movimientos, lo vamos a comentar a la vuelta de esta pausa. Cuando son las 9:04, hacemos un breve corte y volvemos en unos instantes. Papel a tus oídos, historias de tu puño y letra llegan cada sábado a las 19:30 horas a La Fábrica de Cuentos, aquí en Radio Universidad de Chile. Envía tu cuento, relato o historia inédita a lafabricadecuentos2024@gmail.com. Los seleccionados cobrarán vida en formato audiocuento. Escúchalos cada sábado a las 19:30 horas en el 102.5 FM. La Fábrica de Cuentos, historias escritas por ti, del papel a tus oídos. Este programa es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2024.
Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Hola amigas y amigos, soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y deseo invitarles a acompañarnos en nuestro programa Conciencias y Educación cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwaner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile el Último Café. El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa. Usted está invitadísimo a compartir con nosotros El Último Café. Sábados en la mañana, ¡qué emoción! Con la familia juntos y en sintonía. Música por la radio, pura diversión. Dime el nombre del programa. ¿Ya lo sabes? Así lo creo. Es para niños y grandes y no te lo puedes perder. La respuesta es fácil. ¡Que siga el recreo! Te esperamos todos los sábados a las 9 de la mañana por Radio Universidad de Chile y señal online, en nuestro programa radial para niñas y niños. Programa creado por CRIN Chile y financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, Convocatoria 2024. El recreo, que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más. Radio Universidad de Chile, tu conexión privilegiada con la música nacional. Galardonada como radio fundamental de la música chilena 2024. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Noticias nacionales e internacionales, el deporte y la cultura están en Radioanálisis del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Son las 9:08 de la mañana. Queremos continuar con las conversaciones a esta hora en Radioanálisis, Radio Universidad de Chile, la red de radios que piensan, Uchile TV, y queremos llevarlos al terreno de la derecha. No sé si es un terreno árido o un terreno fértil, ¿ah? No sé si es un terreno plano o laberíntico, pero es un terreno al fin y al cabo que está en este momento de definiciones electorales, quiénes van a ser los candidatos por aquí y por allá. La última noticia para efectos de la conversación es la designación de María José Hoffman como la candidata de Chile Vamos para la gobernación de Valparaíso, para competirle a Rodrigo Mundaca. Va a estar bien interesante esa contienda porque me parece que tanto en términos políticos e ideológicos como de estilos son bien antagónicos, ¿no? Así que ya me estoy preparando para ver esos debates y escucharlos. Pero eso tampoco genera unanimidad porque uno de los panelistas de nuestro programa, que es un importante dirigente de Renovación Nacional en la región de Valparaíso, que es Raúl Celis, señaló muy categóricamente que era una mala candidata, ¿no? Y que no Francisco Chaguán también lo dijo. Y que no tenía posibilidades de ganar, ¿no? Bueno, eso como lo episódico, pero que nos devela un poco cuál es el tema de fondo. En un contexto además, Javiera, tratando de no mezclar peras con manzanas, pero sí de complejizar, en el que se está instalando la pregunta, y la están instalando los propios analistas de la derecha, respecto a qué es lo que le está ofreciendo la derecha al país, aparte de encontrarle todo malo al gobierno, ¿no? ¿Cuál es la propuesta? Porque esto de que el gobierno no sube, pero la derecha no capitaliza,
ya no es una cosa de una encuestita de un día domingo, sino que ya empieza a solidificarse como una tendencia, ¿no? Como un estado más general de la situación. Bueno, ese es el marco general. Tú tienes la ventaja de verlo además panorámicamente desde afuera, así es que ¿cuál es tu análisis respecto a lo que está ocurriendo con Chile? Bueno, con las distintas expresiones de la derecha, para ser más preciso en este momento. Sí, bueno, lo de Valparaíso es lamentable. Yo habría esperado que la derecha se pusiera las pilas y pusieran una figura de carácter nacional. Tienen todo para ganar. Chart no va. Y se ponen a pelear en cuestiones, casi una pelea de barro súper horrorosa, y que a mí me da mucha pena, porque en realidad esta es por lo menos la derecha que mejor uno puede dialogar, que es la centro derecha, la derecha más tradicional, que con la gente del Partido Republicano. Yo partiría por lo siguiente. Yo creo que en primer lugar la derecha tradicional, voy a decir como Renovación Nacional, la UDI, Evópolis, están medios perdidos como en el escenario, porque les llegó una derecha súper radical que les está ocupando el espacio que era tradicionalmente de ellos. Y a diferencia de lo que se plantea mucho tiempo, yo creo que sí hay algo que como origen del nacimiento de las extremas derechas son en reacción, por supuesto, a nosotras, las feministas, que somos lo peor del mundo, a la izquierda woke, etcétera. Creo que también es porque la derecha tradicional se ha ido debilitando. Desde esa perspectiva, creo que no solamente si uno compara, por ejemplo, los dominios territoriales, y sobre todo esto de las raíces que pueden tener los partidos en un sistema de partidos que está completamente desenraizado el sistema, así como también un sistema de partidos que es bastante débil ideológicamente. La derecha más extrema ha llegado con todo a posicionarse a los territorios y a posicionarse también en el sistema de partidos, siendo o instalándose como uno de los partidos más ideológicos al nivel del Partido Comunista. Se podría decir, dentro del sistema tenemos dos polos que están totalmente ideologizados y que tienen además raíces sociales muy fuertes. El Partido Republicano tiene raíces muy fuertes porque tiene una estructura partidaria muy fuerte en territorio. Y esto no lo digo yo, sino que lo está reclamando hace ya varios meses. Si uno va leyendo las entrevistas sucesivas que ha dado Pablo Longueira, él mismo dice que la derecha popular, que en algún momento él generó, lo que ha hecho se ha ido aburguesando, y ahora, igual que a mí me parece un poco, no sé, me da un poco de cringe ya a estas alturas del partido, me da un poco de vergüenza que se hayan peleado, por ejemplo, no sé, por ¿cómo se llama donde Alessandri? Ni me acuerdo, lo Barnechea, sí. Que se hayan peleado, o las Condes, donde el mismo Pablo Longueira, no yo, dice hay que ir a disputarle a la izquierda todos los territorios con candidatos nacionales, donde están peleando estos candidatos nacionales precisamente las comunas de más ingresos, versus hacer la disputa donde los que realmente están yendo a hacer la disputa ideológica con todos son los republicanos y no es Chile Vamos. Entonces, ¿cuál va a ser el rol de esto? Se van a quedar de los brazos cruzados esperando que se los coma en la extrema derecha. Y esto lo podemos observar en el sistema de partidos, por ejemplo, norteamericano, que si bien funciona con este Fair Past the Post, que les encanta, estos sistemas uninominales, que es lo que hizo el trumpismo en general, fue destruir todo lo que eran los sectores más centristas del Partido Republicano y destruir además la infraestructura política del Partido Republicano propiamente tal. Acá, por ejemplo, en Inglaterra, y con esto ya termino, lo que está ocurriendo es devastador con el Partido Conservador. O sea, están yendo a una elección donde el actual primer ministro está a punto de perder incluso su banca en el Congreso. O sea, y están siendo desbancados precisamente no porque Labour tenga una candidatura perfecta o que por Keir Starmer sea el personaje mejor afectado, sino simplemente porque han hecho una pésima gestión en estos últimos 14 años y además porque han tomado medidas extremadamente locas. O sea, tuvieron, por ejemplo, a Liz Truss, que fue como aplicar el programa de CAS en la economía, que la hizo pedazo el 2022 en esos 40 días que estuvo. Y por otro lado tienen gente también separatista que está teniendo bastante auge, como Nigel Farage y otros liderazgos que se están horadando precisamente los liderazgos más centristas dentro del Partido Conservador. Volviendo a Chile, yo creo que acá están en un problema gravísimo, se quedaron sin ideas, sin raíces sociales y se aburguesaron.
Bueno, bien categórico el diagnóstico ahí de Javiera. Por el lado electoral, Pablo, hay varias cuestiones que han pasado en paralelo. Marcela Cubillo, por ejemplo, apoyando al candidato republicano Ello Barnechea, pese a que hubo una primaria, ¿no?, que definió a Felipe Alessandri. Ayer lo mismo en el caso de Kast, que confirmó candidaturas en la municipalidad de Viña y de Valparaíso, pese a que Chile Vamos ahí ya tiene sus cartas. Eso por el lado electoral, ¿no? La difícil negociación que hay en unos días que son bien claves, ¿no?, para el sector. Y por otro lado, el tema de la sequía de ideas que se ha hablado, lo ha dicho Daniel Mansuy en varias ocasiones. Ayer lo conversábamos con Marcelo Mella y Rodrigo Pérez de Arce, que coincidían en general con esta hipótesis. Y voy a leer parte de un análisis que hace Marco Moreno ayer en un artículo muy interesante que está en nuestro diario electrónico sobre este tema. Él plantea que la gente quiere esperanza y la derecha no está apostando por la esperanza, solo desarrollan una campaña de política negativa. Un discurso negativo, pero no hay ideas, no hay propuestas. En el fondo lo que apunta es que la derecha apunta más bien a cuestiones que tienen más relación con el miedo, ¿no?, como la inseguridad, la delincuencia, la migración, y no tienen un discurso esperanzador que está conectando más con la ciudadanía. Lo decía también Cristian Valdivieso en una columna en Exante. ¿Coincides con esa apreciación, con ese diagnóstico que podría, bueno, tener repercusiones electorales, además de todo lo que estamos viendo en las negociaciones? Sí, no coincido tanto. Creo que hay un elemento que tiene que ver con que a las oposiciones no se espera que hagan muchas propuestas cuando están al frente. O sea, en el sentido de que son críticos, algunos son más duros en el tono o no, pero creo que es difícil encontrar una posición, incluso en nuestro país, que haya sido tan propositiva desde el punto de vista de la idea. O sea, salvo a lo mejor el periodo finales de campaña, cuando se van armando los equipos y se van ocurriendo las alianzas, por ejemplo, Michelle Bachelet, su segundo gobierno, que tenía un sentido transformador distinto a lo que ocurría tradicionalmente. Yo no sé si las oposiciones son las que tienen que, a lo mejor podrían, pero no ha sido parte del debate, de generar como este debate de ideas o de instalar temas justamente pensando cuando van a ser gobierno. Yo creo que es pedirle muchas oposiciones que tienen otro rol. Creo que podría ser muy, muy constructivo, podría ser muy positivo a lo mejor que lo hicieran, pero creo que ese discurso lo vemos cada elección. O sea, cuando evaluamos a la oposición del gobierno anterior, probablemente con palabras mejor mayores, con críticas más fuertes por el estallido y todo lo que estaba pasando, hubiéramos dicho lo mismo, que esa oposición no tenía grandes propuestas, y de hecho sus líderes principales no fueron los líderes que finalmente ganaron la elección presidencial. Entonces, con el gobierno de la presidenta Bachelet en su segundo mandato, la oposición fue muy dura. O sea, estaba la tesis de Alamán y cómo se desalojaba justamente al oficialismo. Y el discurso duro de ser muy fiscalizador en el Congreso, de tener un actor muy duro justamente en las actuaciones parlamentarias, no tuvo mucho que ver finalmente con ganar o perder, sino que más bien ejerció un rol de oposición, y después cuando es gobierno parece que la oposición en ese entonces como que cambia el rol y hace lo mismo, muy parecido. Uh-huh. Entonces, uno, desde el punto de vista más de lo que quisiera hacer, probablemente esperaría justamente que hubiera propuestas país, que cada sector se diferenciara justamente por lo que quiere hacer para el futuro, que incluso los partidos políticos tuvieran una parte mucho más programática desarrollada respecto a lo que quisieran hacer, pero creo que no es muy realista pensarlo así, y que este ciclo de decir cuán dura es la oposición lo vemos cada 3 o 4 años, y no creo que varía mucho. Insisto, puede ser positivo que fuera distinto, pero la realidad es que esto se repite cada ciclo electoral. Pero ¿es lo mismo ser duro que no tener propuestas? Porque una cosa no necesariamente implica la otra, ¿no? No, claro. Pero me parece que a las oposiciones no se les pide tanto de desarrollo de ideas, que deberían hacerlo. Insisto que es una debilidad de los partidos en general, y ahí coincido con Javiera. Pero creo que no es el tema principal en las cuales la oposición hace su labor. Esto, Javi, es como la película Intensamente 2, ¿no? Que está súper de moda acá, de cuáles son los sentimientos que prevalecen, ¿no? Y en la política, claro, hay ciclos que van de la esperanza al miedo, ¿no? Y parece que son dos elementos muy movilizadores, uno más reaccionario que el otro, pero con estos dos elementos se pueden ganar y perder elecciones. Bueno, ¿cómo es
el momento que está viviendo la sociedad chilena en relación a esto. Sí, es que, a ver, yo acá como que siento que en el caso, por ejemplo, de la derecha en particular, y disculpa que me quede pegada como lo anterior, tienen una candidata que está corriendo sola y la están calcinando. O sea, yo no entiendo de verdad la lógica de hacer eso. Yo entiendo que, claro, no es el rol de la oposición proponer cosas, pero yo diría que sí es el rol de la oposición proponer ideas, y si todo el rato es la crítica de que el gobierno lo está haciendo mal, entonces ¿qué es lo que harían ellos? Yo creo que la percepción de la ciudadanía en general, y esto nosotros lo podemos observar en América Latina a partir desde el 2018 en adelante, que las elecciones han sido bastante volátiles, donde la ciudadanía está buscando soluciones a sus problemas. Y una de las cosas que a mí me da más miedo de esto es que va a llegar alguien y va a decir, mire, tengo una varita mágica y voy a solucionar todo este problema ahora, la migración, la delincuencia, la pobreza, la economía. Y eso no es así. Los problemas de los países son cada vez más complejos. Y acá hay que decir, creo yo, aunque sea impopular, la verdad. Y la verdad es que nadie tiene una solución para poder hacer frente a estos problemas que son cada vez más complejos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El tema es cómo enfrentamos esto como sociedad y también cómo la élite política da respuesta a este tipo de cuestiones. Y acá aparte de la falta de responsabilidad también que ha tenido la derecha, que ha sido una obstrucción completa. Yo no digo que los otros no hayan sido pesados, insoportables, la peor oposición. Yo creo que esto ha sido una tremenda lección, sobre todo para el presidente Boric. Yo no sé para sus amigos, yo no pongo las manos al fuego que la gente madura en el poder. Yo creo que hay gente que sigue estando con la misma actitud beligerante, prepotente de siempre. Pero sí creo que hay personas que por lo menos les ha tocado poner la cara, que están reflexionando respecto de cuáles son los roles de las oposiciones, porque esta oposición en particular ha sido bastante dura, pero no está capitalizando nada. Entonces, o nos vamos a quedar ahí atrincherados todos guardando nuestro chiringuito, o en su defecto echamos esto de país para adelante, porque Chile también está estancado, y si ahora está estancado, dudo mucho que en el futuro esta actitud no se vuelva a repetir a quienes les toque ser oposición después. Y ahora también, la otra pregunta que tengo es si realmente estas derechas son precisamente la respuesta o la gente las va a votar. Esa es mi preocupación también. Y que tengamos un liderazgo peor, incluso, que vaya más allá a desenraizar y desinstitucionalizar aún más todo lo que está ocurriendo con el sistema de partidos y el sistema político. Y eso es lo otro que me preocupa, que las élites políticas en general no solamente están estancadas en términos de ideas. El debate en el Congreso es una cosa que llega a dar vergüenza. Muchos de los proyectos de ley también de ley que están ingresando, incluso del Ejecutivo, vienen bastante... por decirlo, modestos técnicamente, son básicamente saludos a la bandera también en algunos casos. Entonces ahí yo creo que hay que tener harto cuidado, porque la democracia nuestra está re frágil, y creo que nuestras élites políticas en general no están viendo esto. O sea, yo estoy asustada con lo que puede llegar a pasar. Y yo creo que a pesar de que se ha dado espacio para conversar sobre el sistema político, etcétera, las propuestas que hay sobre la mesa también son re poco serias. El problema no es la atomización del sistema, sino que los partidos no funcionan. Pero nadie está hablando de los partidos políticos. Y los partidos están funcionando mal. ¿O vamos a necesitar partidos políticos? Esa es mi otra pregunta. ¿O queremos que sigan existiendo los partidos políticos? Bueno, no hay una diferencia muy visible de cuando uno habla, por ejemplo, del bajo nivel de las dirigencias políticas. No hay necesariamente una diferencia muy visible entre el nivel de los dirigentes de los partidos grandes y de los partidos chicos. Por lo tanto, si es para hablar de la calidad de la política, por lo menos sí, ahí hay un... Izquierda y derecha también. Hay un factor. Oye, queríamos antes de cerrar, dar una pasada por la noticia internacional del momento. A muchos les sorprendió el acuerdo judicial al que llegó Estados Unidos con la defensa de Julian Assange para efectos de su liberación. Hay que recordar que Julian Assange había estado primero 7 años asilado en la Embajada de Ecuador en Londres y luego 5 años preso, y que le esperaba, saquen las cuentas, una condena de 175 años.
de cárcel por delitos de espionaje. Yo trataba de explicarlo más temprano. La gran discusión desde el punto de vista jurídico era si Assange había actuado como un espía o como un periodista, ¿no? Si actúa como un espía, obviamente un Estado lo puede perseguir. Si actúa como un periodista, está bajo la defensa de las normas que rigen el funcionamiento mundial de la prensa. Bueno, se llegó a un acuerdo, se le van a dar los cargos en la isla que está más en el Océano Pacífico de Estados Unidos. Ahí va a ser una escala el avión, se le va a condenar a 62 años, como ya lleva, a 62 meses de prisión, como ya lleva 62 meses de prisión, se le libera en el acto y se va finalmente a Australia, ¿no? ¿Cómo ven este tema? Que vuelvo a insistir, de repente estamos como bien hundidos en el microclima chileno, pero esta es la noticia internacional del momento. Javi. A mí me sorprendió, la verdad, pero creo que es una buena noticia para la libertad de expresión y para la prensa también. Yo creo que hay esperanza, y sobre todo en esta dinámica de las nuevas tecnologías, la IA y la inteligencia artificial. Creo que es súper importante, y creo también que al liberar estos documentos, estos cableados que fueron tan polémicos en su momento, yo creo que es deber de la prensa también, estar fiscalizando el poder completamente. Y él, le costó cuántos años que ha estado acá mismo, encerrado en los distintos espacios, en una cárcel, estuvo ahora en el último tiempo. Creo que es una lección también para lo que se viene. La prensa es muy importante para fiscalizar el poder y para evitar precisamente que ocurran cosas más terribles todavía, y en un escenario además donde las noticias falsas se han apoderado del diálogo, donde ustedes mismos tienen este logo de como las radios que piensan. Yo creo que es bien importante, esto es bien significativo también, el aporte que hace Assange a la libertad de expresión, y sobre todo esta condena que, claro, que es muy sorpresiva y que al final del día va a quedar finalmente libre y que va a poder seguir haciendo sus cosas y su vida también, que fue trocada por esto. Pablo. Sí, lo interesante es que esto ocurrió hace bastante tiempo, desde el punto de vista del desarrollo de la tecnología. Entonces creo que es un mercado que todavía está en un espacio que no está del todo regulado, justamente pensando en lo que mencionaba Javiera, de nuevas formas de acceder a información, de lo que tiene que ver con la desinformación, que es un proceso que es muy difícil de enfrentar para las democracias. Yo creo que ese tema queda sobre la mesa de cómo se puede justamente limitar o de alguna forma regular mejor, porque la desinformación en general, y tiene que ver un poco con esto, genera muchos efectos nocivos en la ciudadanía, de la democracia. Hay mucha gente que cree noticias falsas y cree que son parte de la realidad. Y creo que en ese debate es interesante justamente el tema de libertad de prensa, libertad de información, y creo que da cierto desarrollo, o puede dar cierto desarrollo a otras cosas distintas, pero creo que el mundo que hoy día tiene, desde el punto de vista de tecnología, es muy distinto al que se enfrentó Assange en su momento. Entonces creo que es un espacio que todavía hay mucho que pensar justamente para tener una cosa mucho mejor regulada o mucho mejor pensada desde el punto de vista de lo que significa el impacto en la ciudadanía. Sí, una cosa súper breve, no vamos a alcanzar a tratarla, pero hay algunos que a propósito de este caso hablan de otro síntoma del debilitamiento de Estados Unidos, porque se dice, bueno, si esto hubiera ocurrido hace 30 años atrás, Assange hubiera terminado en una cárcel tipo Guantánamo, ¿no? Y aquí evidentemente la presión internacional parece haber cumplido cumplido su propósito, ¿no? Así es. Bueno, vamos a estar siguiendo también este caso, como dices tú, esta escala en esta isla, no recuerdo cómo se llama, que queda cerca de Australia, y luego ya su liberación. Agradecemos a Pablo Rodríguez. Pablo, muchas gracias por estar aquí en la radio con nosotros. Gracias a ustedes. Nosotras. Y Javier Arce, desde la distancia, muchas gracias, que tengas un buen día y una buena semana. Que no pase tanto calor. Bueno, son las 9:29, hacemos un breve corte y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes. El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile invitan a un nuevo foro radial
Hablemos Todos, titulado ¿Cómo construimos un Chile intercultural?, con la participación de Margarita Macuc Sirralta, jefa de la División de Educación General del Ministerio de Educación; Maribel Mora Curriao, directora de la Oficina de Equidad e Inclusión de la Universidad de Chile; Victoria Malique